Good morning, Amistad. My name is Kyle, Buenas tardes, amistad. Mi nombre es Kyle and I get to work with our youth group, y yo sirvo con el grupo de jóvenes, which means something a little different in the States than it does here. I work primarily with 11 to 18-year-olds. Yo trabajo con jóvenes de 11 a 18 años. But I also get to work with our young adults, our 20s and lower 30s. También con nuestros jóvenes adultos que están en sus 20s, 30s. And then every so often I also get an opportunity to speak to the larger church congregation. Y de vez en cuando tengo el privilegio de compartir a la congregación en general. And I love every chance I get to do that because I love being able to step in and share a word I believe God has put on my heart. Y me encanta que yo poder tener este privilegio porque es cuando yo puedo compartir de lo que Dios ha estado hablando a mi corazón. And since I don't know this church incredibly well because I've only been here for a week, Y reconociendo que no conozco muy bien esta iglesia, pues he estado aquí una semana. I've found that a good rule of thumb is if you don't know a church congregation, sometimes you should just preach to yourself. Yo he encontrado que cuando no conoces bien una congregación, como en este momento, es bueno predicarte a ti mismo. And frequently there are some people in the room who need to hear it as bad as the one who's preaching it. Porque frecuentemente hay gente en el auditorio que lo necesita al igual que el que está predicando. And the passage I want to read today, I believe, is a passage that is frequently overlooked while trying to get to the verses we actually want to read. Y el pasaje que quiero que pongamos nuestra atención en esta tarde es uno que yo creo que muchos pasamos por alto porque queremos llegar a lo que sigue después de ese pasaje. But I believe these verses actually have something that we both need this morning. Pero creo que estos versos tienen un principio que ustedes y yo necesitamos conocer esta tarde. We're going to be looking at 1 Corinthians chapter 1, verses 3 through 9 of Paul writing to the church in Corinth. Me refiero al pasaje de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 3 al 9, donde Pablo habla hacia la iglesia de Corintios. Go ahead. Primera de Corintios 1, verso de 3 al 9. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado a ustedes, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. If you guys would pray with me before we start this sermon. Quiero que oremos antes de empezar esta enseñanza. Dear Lord, thank you for this day. Querido Señor, gracias por este día. Thank you for this opportunity to receive your word. Gracias por esta oportunidad de recibir tu palabra. And God, I pray that that is what is heard today, your word. Dios, y yo espero que eso se escuche hoy, tu palabra. Hide me behind your truth. Escóndeme detrás de tu verdad. I pray that I am used to share your heart. Yo oro para que tú me uses para compartir tu corazón. But God, if I get in the way, let these people tune me out and just hear you. Pero Señor, si yo me entrometo, yo pido que estas personas puedan sacarme y solo te escuchen a ti. God, thank you for all the amazing things I've got to see this church do. Gracias por todas las cosas asombrosas que he podido ver que esta iglesia hace. I pray that this time we spend together is only enriching to the mission that they are on. Y oro para que este tiempo en que estamos juntos pueda ser enriquecedor para la visión que tú les has dado. Bless this time, soften our hearts, and help us to receive you. Bendice este tiempo, emblandece nuestros corazones para recibirte a ti. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Now, I've been in Monterey for about a week. Ahora, he estado en Monterrey por una semana. And over that week, we have been involved, the whole team and I have been involved in so many different ministries that you guys do in this city. Y durante esta semana, mi equipo y yo hemos estado involucrados en diferentes ministerios a través de la ciudad que ustedes tienen. And it has been absolutely mind-blowing and impressive to see how you guys impact this community. Y ha sido impresionante ver la manera en que ustedes impactan a esta comunidad. From the leaders to the volunteers and everything, the culture you've created is so Christ-like in its servanthood. Desde los líderes hasta todos los voluntarios, la cultura que se ha generado aquí habla de cómo Cristo ha servido. We got to go to
the Challenge to Change Rehab Center. Fuimos al centro de rehabilitación, desafío al cambio. We got to go to the ministry you guys do in the hospital as you pray for families. Fuimos al ministerio en los hospitales, Pan de Vida, donde se ora por las familias. And we got to partake in your homeless ministry that you meet with near the hospital. Y fuimos también al ministerio de indigentes, el cual ustedes hacen ahí cerca del hospital. Now, I was part of the group that split off to go with the homeless ministry. Y yo fui parte del grupo que se dividió para ir a servir con los indigentes. And I frequently end up in situations which, again, I obviously don't know Spanish. Y generalmente me involucro en situaciones porque pues yo obviamente no hablo español. And some of you have been on mission trips in an area where you do not speak the language. Y tal vez algunos de ustedes se han encontrado en viajes misioneros donde no conocen el lenguaje. And every time you get into those situations, you don't know what's going on. Y cuando tú estás en esas situaciones, generalmente tú no sabes lo que está sucediendo. In every ministry that I was at, there's some scenario like this would go down. Y mientras estábamos ministrando, siempre había un escenario como este. There would be some leader, some teacher who's talking very passionately to the group. Habría un líder, un maestro que estuviera hablando apasionadamente con la audiencia. I'd be sitting in the back, intensely nodding, pretending I understand. Yo estaría sentado atrás y estaría asintiendo con mi cabeza, pretendiendo que estoy entendiendo. And then eventually the person who's running the show Y eventualmente la persona que está ahí en el liderazgo would turn to me in the middle of something like, Pastor Kyle. y luego dirá algo como el pastor Kyle. And I have no idea what I'm supposed to do. Y yo no sé, yo no tenía ni idea de lo que yo tenía que hacer. So I just kind of slowly get up, Y yo como que me levantaba y yo saludaba. and I'd just walk up like whatever's about to happen is going to happen. Y yo caminaba hacia el frente diciendo lo que será, será. And in those awkward situations, I actually get to see God work a lot. Y en esas situaciones incómodas yo vi cómo Dios obraba. And so have some of our students who have been thrown into that situation this week as well. Y en esta semana también vi a cómo nuestros jóvenes fueron arrojados a situaciones similares. Because when we have less control over the situation, we actually give more control to God. Porque cuando tenemos menos control sobre la situación, le estamos dando mayor control a Dios para obrar. In our weakness and in our confusion, He has more room to work. En nuestra debilidad y en nuestra confusión, Él tiene más espacio para obrar. If we're willing to be obedient and simply go, whatever's about to happen is going to happen. Si nosotros estamos dispuestos a ser obedientes y decir lo que va a suceder, va a suceder. And so I was going with the homeless ministry on this particular story. Y así que yo estaba con el ministerio de indigentes en esta historia. I'm carrying a large bag of food and I'm following someone who's showing us where to go. Y yo tengo una bolsa grande de comida y estoy siguiendo al líder que nos dice dónde vamos. All I know is we're helping out with the homeless ministry. Lo único que sé es que vamos a servir con los indigentes. And I'm thinking we're about to turn a corner and come to some sort of shelter or cafeteria. Y vamos a ir por la calle y yo estoy pensando, ahorita damos una vuelta, llegamos a una cafetería, llegamos a una casa. And all of a sudden the guy we're following just stops in the middle of the street. Y de repente el líder que estamos siguiendo se detiene ahí en medio de la calle. And he just plops up a table and sets it down. Y desdobla una mesa y la pone ahí. And he goes, boom, homeless Y ministry. dice, aquí está el ministerio de indigentes. Well, that's real homeless ministry. Realmente ese es un ministerio real de That is indigentes. ministering to those on the streets. Eso es ministrar a aquellos que están en la calle. You are taking very real needs and tangible needs to them, Están llevando estas necesidades reales y tangibles a ellos. and also bringing the ultimate need. You are bringing Jesus and the gospel to people who need it so Y desperately, también la necesidad mayor que es llevar a Jesús con el mensaje del evangelio. as desperately as you and I. Así como ustedes y yo también lo necesitamos. I got the opportunity to speak at that little Y gathering. tuve la oportunidad de compartir en esa reunión. And I got to speak on Luke 15, the prodigal son. Y hablé ahí de Lucas 15, del hijo pródigo. A story about two sons. One of them was horrible and went off and spent all of his father's money. Una historia de dos hijos donde uno de ellos es horrible, ¿verdad? Y sale a gastarse todo el dinero del padre. And when he finally returned home, just covered in shame and guilt of what he has done, the father was thrilled to see him. Y finalmente él se da cuenta de su condición y regresa, ¿verdad? Arrepentido, y él es abrazado por el amor y la gracia del Padre. A story about how we're never too far gone for Jesus and we're never too far gone for His grace to cover us. Una historia de cómo nunca estamos tan lejos de Jesús y nunca estamos tan lejos de ser cubiertos por su It's a gracia. beautiful story for those far from God and those who have Una maybe historia- never been to a church Una before. historia hermosa para aquellos que están lejos de Dios y que nunca han estado en una iglesia. And then I got the opportunity to speak here on your Wednesday night service. Y luego tuve la oportunidad de compartir aquí en la reunión del miércoles. And I spoke on the other side of that story, the older brother. Y hablé del otro lado de esa historia, del hermano mayor.
The older brother never broke any rules. He was always obedient, did what his father said. El hermano mayor nunca quebró una regla, siempre fue obediente, siempre hizo lo que el padre le decía. But he had no relationship with his father. He was a master and the son was a slave, and he wanted to get things from the father. Pero él no tenía una relación genuina con el padre. El padre era el señor, él era el esclavo y él solo quería cumplir. And we talked about how even if you do a lot of good things and never miss church and help out at kids camp, our first priority should be more of Jesus. Y hablamos de cómo tú podrías estar haciendo obras en la iglesia con tu bondad, pero sin tener una relación con Jesús. Not just the blessings that Jesus gives. No solo una relación con las bendiciones que da Jesús. It was sermons on grace for those far from God and those proud for what they do for God. Y entonces estos fueron unas predicaciones de gracia para aquellos que están lejos de Dios y para aquellos que confían en sus bondades para con Dios. So there's been this theme of grace, and this would technically be week 3. Y este ha sido un tema, ¿verdad?, de gracia, y este sería como la tercera enseñanza sobre este. And this one is actually the harder side of grace. Y esta enseñanza es como el lado difícil de la gracia. So if this is the first sermon you've heard me give this week, sorry. Así que si esta es la primera enseñanza que más he escuchado, pues una disculpa. Because grace is the most beautiful thing about our relationship with Jesus. Porque lo más hermoso de nuestra relación con Jesús es la gracia. You have been given a phenomenal gift which you did not deserve in any way, simply from his goodness. Se te ha dado un don fenomenal de su parte, el cual tú no merecías solo por su bondad. Grace is also the single most frustrating thing about following Jesus. Pero la gracia también es aquello más frustrante, lo más frustrante de seguir a Jesús. Because as you have been forgiven and been shown grace, you are then to show grace to others. Porque así como tú has sido perdonado y se te ha mostrado la gracia, ahora se espera que tú perdones y muestres esta gracia. And we could talk about more of like grace and you should forgive in the way of Jesus. Y podemos hablar de gracia, sobre gracia y la manera en que perdonamos como Jesús perdonó. But eventually I know the questions that tend to rise up in your minds, especially in a room this big. Pero yo entiendo que en una audiencia de este tamaño va a haber preguntas acerca de la gracia y el perdón. The pushback becomes, yes, I understand grace, yes, I understand forgive, but you don't understand what my boss is doing. Sí, tú podrías decir, sí entiendo la gracia y entiendo el perdón, pero tú podrías tener una excusa y decir, pero no entiendes lo que mi jefe en el trabajo está haciendo. Yes, there should be grace, yes, we should forgive, but you don't understand what my spouse or my child or my coworker is doing. Sí, debe haber gracia, debe haber perdón, pero creo que tú no estás entendiendo lo que mi cónyuge hizo, lo que mis hijos están haciendo, lo que mi compañero de trabajo está haciendo. This grace talk has to have a limit. Eventually you got to stop forgiving and being graceful, and you got to shut something down. Tú podrías decir, esta plática de gracia tiene que tener un límite, es decir, hasta aquí llegamos. Hay que marcar una línea en algún momento, dirías tú. And I know that happens frequently in church settings and in home settings. Y yo sé que eso pasa frecuentemente aquí en la iglesia y también en nuestro hogar. I get to work with our teenagers. Y yo trabajo y sirvo con nuestros adolescentes. And so I'm frequently thrown into that scenario more often than I would like. Así que en este escenario de hasta dónde ponemos un límite en la gracia, yo estoy constantemente. They make it very easy to show that emotion. Ellos hacen que yo me frustre fácilmente con ellos. We were going on a retreat, and we were driving about a few hours away from where our church is. Íbamos camino a un retiro a unas horas de donde estaba nuestra iglesia en la camioneta. And I'm driving our van, and I look up in the rearview mirror. Y yo voy ahí manejando y yo veo ahí en el espejo retrovisor. And I see the students in the back seat covering something up. Yo veo a los jóvenes en el asiento de mero atrás como que cubriendo con algo. And I think this can only be horrible. Y yo solo pienso ahí, esto solo puede ser algo horrible. It turns out Resulta a couple students decided that they needed to go to the que bathroom. un par de estos jóvenes decidieron que necesitaban ir al baño. And they peed into an open cup. Y ellos hicieron pipí en un vaso. An open cup. Un vaso sin tapa. That cup spilled all over another student's bedding. Ese vaso se derramó sobre la ropa de cama de otro joven. And all over the van. Y por la camioneta de la iglesia.
obviously the tone that I come out with is going to have a little bit of stern voice to it. Obviamente el tono con el que yo voy a empezar va a tener algo de autoridad y firmeza. What are you doing? How did you not think this through? Why did you think this was a good idea? You know better. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no pensaron mejor? Ustedes sabrían que esto está mal. We don't act like this, you will not act like this, and you will fix this and make it right now. Así no actuamos, ustedes deberían de saberlo, tienen que arreglarlo ahora mismo. The frustrations that come, especially with those you live close with, Las frustraciones que vienen, especialmente con aquellos con los que vives cerca. that's a very easy default reaction for how you bring rebuke and how you bring correction. Nuestra reacción natural podría ser de esta manera cuando traemos una corrección o queremos exhortar. Especially considering a phrase that I've heard used here at Amistad, and I agree with wholeheartedly, is that we discipline those we love. Especialmente en una frase que escuchamos en la iglesia y aquí en Amistad, en el sentido de que disciplinamos a aquellos a quienes amamos. Now I understand that's a bit of a ridiculous example, Y entiendo que este ejemplo que di de camino al retiro podría tomarse como ridículo. but I am very sensitive to the fact that in a room this size, there are some very serious matters that some of you are contemplating having discussions about. Pero yo sé que en un auditorio de este tamaño puede haber muchas situaciones en las cuales tú te estás preguntando, ¿cómo me acerco a corregir esto? You have friends, you have family, and you have people here at church who are in very destructive behavior. Tienes amigos, tienes familias, tienes hermanos en Cristo que están teniendo un comportamiento destructivo y tú lo has notado. And I understand that. I have a family member whose relationship with his spouse turned abusive. Y yo entiendo esto. En mi caso, yo tenía a un familiar que la relación con su esposa se tornó abusiva. And the reaction that I wanted to elicit that would come out of me was not one of grace. We're past grace. We're past forgiveness. Y la reacción que quería salir de mí no era una reacción que tuviera gracia y perdón. Yo ya había pasado ese límite de gracia y perdón. What wanted to come out of me was hostility and violence. Lo que quería salir de mí era una hostilidad y una violencia. How could you be so stupid? How could you do this to another person? ¿Cómo no puedes ver las cosas? ¿Cómo puedes dañar así a una persona? What are the limits to grace? What are the limits to Jesus' forgiveness? ¿Cuáles son los límites de la gracia? ¿Cuáles son los límites para el perdón de Jesús? In this tension that we live in of strengthening and correcting one another and yet filling everything with grace, Y entonces aquí hay una tensión donde nosotros necesitamos animarnos y exhortarnos a unos con gracia y perdón. the difficulty that can come with balancing that, I believe, is laid out as beautifully as it can be in Scripture by these verses. Y hay una dificultad en balancear esta corrección con gracia. Y aquí en estos versos podemos ver cómo Pablo lo hace. Because you see, these verses were written by Paul to the church in Corinth. Porque mira, estos versos fueron escritos por Pablo para la iglesia en Corintio. And the church in Corinth was into a lot of terrible stuff. Y la iglesia de Corintio había hecho cosas terribles. So Corinth was a Greek city, so they had all this smart philosophy, but they were also part of the Roman Empire, so they were part of the greatest empire ever. Así que la ciudad de Corintio se enorgullecía porque era una ciudad griega que tenía filosofía y ciencia y sabiduría, pero también se enorgullecían porque eran parte del imperio romano. They were a very proud people, and they had a lot of reasons to feel boastful. Ellos eran un pueblo muy orgulloso y tenían razones para demostrar su orgullo. That is where Paul went to go plant a church, and the Jews completely rejected his message. Y ahí es donde Pablo fue a plantar una iglesia y iba a los judíos, los cuales rechazaron el mensaje de Pablo. And so he went to this major port city with lots of cultures coming in and out, and he started a church with primarily Gentiles. Y así que fue a esta ciudad de Corintios, que era una ciudad portuaria, y empezó a establecer una iglesia con los gentiles de Corintio. So we've got a lot of brand new Christians who don't know a whole lot about this Hebrew God. Así que tenemos a muchos cristianos que saben poco acerca de este Dios hebreo.
And they're in the middle of Corinth, y están en el centro de Corintio, which is it has so many gods in Corinth, and you're encouraged to worship all of them. el cual tenía muchos dioses o deidades y se animaba a adorarles a todos ellos. There are countless gods, but there are 12 major temples to a bunch of big ones scattered throughout the city. Hay muchos dioses, pero especialmente había 12 templos mayores por toda la ciudad dedicados a estos dioses. One of those major temples is to the goddess Aphrodite, Uno de estos templos mayores es dedicado a la diosa Afrodita, who is the goddess of love, sexual love. que es la diosa del amor o el amor sexual. And the goddess Aphrodite had about 1,000 priestesses in the city of Corinth. Y esta diosa sacerdotisa solo en Corintio tenía cerca de 1000 sacerdotisas. And to worship and to pay tribute to Aphrodite, you would sleep with these priestesses. Y para adorar y rendir tributo a esta diosa, uno se acostaría con alguna de estas sacerdotisas. Prostitution was a form of worship. Es decir, la prostitución era una manera, una forma de adoración. This city had so much corruption in it, and this new church that Paul had started was falling into most of it. Esta ciudad estaba repleta de corrupción y la iglesia nueva que se había establecido estaba cayendo hacia ella. After he planted the church, he continued with the rest of his missionary journey, and then he started to hear reports of terrible things that church was doing. Así que Pablo planta la iglesia y luego continúa en su viaje misionero, pero empieza a recibir reportes horribles de cosas que sucedían dentro de la iglesia. He sent a team to go see if it was actually as bad as people were saying, and they came back and said it's actually worse. Y entonces Pablo manda a un equipo para que le reporten si estas cosas están sucediendo, y el equipo regresa diciendo las cosas son aún peores de las que habíamos escuchado. And that's what led to the letter of 1 Corinthians. Y eso es lo que nos guía a la carta de Primera de Corintios. I am now on a Sunday here in Monterey with you guys. Para que lo podamos entender, yo ahorita estoy en domingo con ustedes en Amistad de Monterrey. Which means there are ministries back home in Kansas City with other students that I am in charge of. Lo que quiere decir es que en la ciudad de Kansas hay ministerios de los cuales yo soy responsable que ahorita están sucediendo. And they are carrying on with other leaders and other volunteers who have been put in place. Y ellos siguen con voluntarios y con líderes los cuales están sirviendo allá. And a matter of fact, I think we're doing something similar to what Amistad is doing right now, where our youth gathering is happening in home groups. Y algo que yo entiendo que sucede al igual que Amistad es que ahorita los jóvenes se están reuniendo en grupos de hogar. Now, if I were to finish this service right now, Ahora, and, si yo terminara el servicio ahorita and I'd go check my phone and find out that they weren't really having the home groups we set up, y yo voy a mi teléfono y yo me doy cuenta que pues realmente ellos no tuvieron los grupos en hogar que habíamos and acordado. they actually ended up ordering several kegs of beer and throwing a rager. Y en vez de eso, ellos ordenaron algunos tambos de cerveza, ¿verdad? Y hicieron una fiesta horrible. I would probably call someone up, one of the leaders there, and be like, what is going on? Yo probablemente hablaría, ¿verdad? Rápidamente con uno de los líderes y diría, ¿qué está sucediendo? And if that leader was like, it's so much worse, there's so many cops, we can't find Greg. Y si el líder me dijera, no, está súper peor, llegaron un chorro de policías y no podemos encontrar a algunos de nuestros estudiantes. I would have words with some of our leaders. De mí saldrían palabras para alguno de nuestros líderes. I would have a message I would like to relay. Yo tendría un mensaje que quiero hacerles a ellos saber. Paul was getting reports of terrible things happening in the church in Corinth. Así que Pablo está recibiendo reportes de cosas horribles que están sucediendo en Corintio. He has so much serious rebuke and correction to bring to this church. Hay corrección y exhortación seria que él necesita hacer. Chapters 1 through 4, he's going off on divisions where people think they're better than each other. En los primeros capítulos él va a tratar sobre las divisiones porque hay personas que se creen mejores que otras. Chapters 5 through 7, he's talking about all the ridiculous sexual immorality that they seem okay with. Del 5 al 7 él va a tratar con temas de inmoralidad sexual que la iglesia de Corinto piensa que es normal. Chapters 8 through 10, they're talking about the old law and the new law and all the rules they're trying to follow and what they should and shouldn't follow, and they're making ones up.
del 8 al 10, él va a tratar con nuevas leyes o reglas que ellos están viendo si siguen o no y aún están inventando en la iglesia. Chapters 11 through 14, he's talking about your church gathering itself is actually directly counter to the message of the gospel you're supposed to be spreading. De el 11 al 14, él habla de cómo están ellos haciendo iglesia y de cómo la manera en que hacían iglesia iba en contra de cómo Jesús nos había instruido a hacer iglesia. And finally, in chapter 15, he addresses the resurrection. The actual resurrection of Jesus has been compromised, and they're explaining it away, which is the utmost importance of what this whole movement is about. Y en el capítulo 15, él habla acerca de la resurrección porque los corintios estaban diluyendo la resurrección, tratando de hacer la lógica, lo cual quitaría todo el fundamento de esta fe en Cristo. Paul gets this news, he grabs a letter and he starts writing to call all of these things out. Así que Pablo recibe estas noticias, recibe estos reportes y empieza a escribir una carta para exhortarles. And he has a dramatically different tone than one I would have. Pero él tiene un tono dramáticamente diferente al que yo tendría. And he starts out in chapter 1, and this is how he starts out this letter in verses 3 through 9. Y él empieza, ¿verdad?, en el capítulo 1 del verso 3 al 9 de esta manera. Lo volvemos a leer, 1 de Corintios 1, verso 3. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. He kicks off this letter that needs so much correction given. Él empieza esta carta, la cual necesita tanta corrección para la iglesia de Corintios. And he says, grace and peace to you. I always thank God for you. Y él dice, gracia y paz a ustedes. Siempre le agradezco a Dios por ustedes. Paul knows something on the forefront of his mind and his heart that we frequently forget. Pablo sabe algo y está en el frente de su mente y de su corazón que tú y yo frecuentemente olvidamos. And that is that we are united with the same spirit. Es que nosotros estamos unidos en el mismo espíritu. There is no person who is too far gone. There is no sin that is too great. No hay una persona que esté demasiado lejos. No hay un pecado que sea demasiado grande. And everyone is one encounter away from Jesus with having their lives transformed. Que todos están a un encuentro con Jesús para que sus vidas sean transformadas. And he encourages them in that. They've got big things they need to talk about, but first and foremost, you have the truth. God will use you. Y hay grandes temas de los cuales tienen que ser tratados, pero él antes dice esta gran verdad. Dios está con ustedes. You may not be showing it right now, but the spirit that bears fruit is within you, and I praise God that he has you. Puede que no lo estén mostrando ahora, pero el Espíritu Santo está en ustedes y él puede producir un fruto en ustedes. He coats everything with so much love. Él pone o embellece todas sus palabras con tanto amor. When you bring correction, when you bring rebuke to a spouse or a coworker or a child, is it coated in love? Así que cuando tú traes corrección o dirección o exhortación a un cónyuge, a un compañero de trabajo o a un hijo, esta corrección está cubierta de amor. Do you acknowledge that you love them, you are for them, and the fruit that we bear is by the exact same spirit that we share? ¿Puedes tú afirmar que tú le amas y que tú estás a favor de él o de ella y que el Espíritu Santo que mora en ti también puede morar en ellos? I understand how difficult that can be, especially with those that you live with. Yo entiendo que esto puede ser muy difícil, especialmente con aquellos de los cuales están más cercanos a nosotros. Because you see their flaws and their shortcomings day in and day out. Porque aquellos que están más cercanos a nosotros vemos sus fallas y sus faltas día a día. It's easy to lose hope. It's easy to stop showing grace. Es fácil perder la esperanza
de un familiar, es fácil dejar de mostrar la gracia para con ellos que están cerca. It's easy to say we've had this conversation before, we've been through this enough times, grace is done, it's time to shape up. Es fácil decir, cuántas veces hemos tenido esta conversación, es hora de que crezcas, hasta aquí llegó la gracia, tienes que madurar. And the love and the grace completely goes out the door as the conversation goes forward. Y mientras esta conversación continúa, el amor y la gracia ya no están presentes. And as I said before, I know youth can make that an easy emotion to come out of you. Y como lo he dicho, los jóvenes hacen que este tipo de emociones que carecen de gracia y de amor es sencillo tenerlas. I understand there's normally a gathering for teenagers during this service, and you guys are with us today. Entiendo que a veces hay esta reunión de adolescentes y los adolescentes de Total están hoy con nosotros. So I want to take just a minute and I want to speak to the teenagers. Así que voy a tomar unos momentos y voy a hablar a los adolescentes. You guys are weird. Ustedes son raros, You guys like weird stuff. les gustan cosas raras, You do weird things. hacen cosas raras, Your music's weird. su música es rara. I could keep going. Yo podría continuar. You guys do. We were helping out with the kids camp at Allende. Estábamos en el campamento de verano ahí en Allende. And while we were setting up for the kids camp, there were two kids over in the corner who must have been like 11 and 12. Y mientras preparábamos las cosas, ahí en la esquina había dos chicos como de 11 o 12. One of them had his cell phone out and it was set to strobe light mode. Uno tenía su teléfono celular y tenía la linterna en estrobo. And he was holding it up like this. Y lo tenía así. And the other kid was staring straight into Y el it, otro adolescente estaba viendo fijamente al just estrobo. flashing in his face. Así solamente estaba flasheando en su rostro. As if it were a game they agreed to play at some point. Como si fuera un juego en el cual ellos estaban jugando. And I'm just sitting there looking at this and I'm just, Y yo estoy ahí viéndolos pensando, why? ¿por qué? What are you? ¿Qué son ustedes? You guys are weird. ¿Ustedes son raros? I work at camps with students a lot. Trabajo en campamentos para estudiantes y para adolescentes. I see your weirdness a lot. Y yo veo mucho su rareza. I watched a kid just spin in circles for as long as he could for no reason at all. Una vez vi a un chico dar vueltas y vueltas sin ninguna razón And then he fell into a bush and threw up. y luego cayó en un arbusto y vomitó. And he did it again the next day. Y lo hizo otra vez el siguiente día. You guys are weird. Son raros. Parents and elders in this church, I understand how easily frustrating youth can be. Padres y ancianos de esta iglesia, yo entiendo cuán fácil ustedes se pueden frustrar con ellos. I understand the crazy and the ridiculousness can be like you don't always see a purpose in it and we try to suppress it. Yo entiendo que no es fácil ver el propósito de esta locura en ellos. This is for everyone. Esto es para todos. Youth is not something that is to your detriment. La juventud o adolescencia no es algo que va en tu contra. Youth and your craziness and your weird is a strength to lean into. Tu rareza y esta locura y tu juventud es algo en lo que tú puedes ir a favor de ella. Because understand, developmentally, younger people are not as aware of how they come across to those around them. Porque en el desarrollo mental, aquellos adolescentes o jóvenes no están conscientes de todo lo que está pasando a su alrededor. That's why they're so awkward and weird. Es por eso que ellos son tan raros. And instead of trying to suppress that, recognizing that when you take that crazy and you point it towards Jesus, Y en vez de tratar de limitar eso, nosotros deberíamos de identificarlo y apuntarlo hacia Jesús. when you take all that recklessness and the not caring what anyone else thinks and you point it towards an identity in Christ, Porque cuando tú tomas ese sentido de no me importa lo que los demás piensen de mí y yo estoy apasionado, y si eso lo apuntamos, esa pasión es apuntada hacia Jesús, you end up creating a dangerous combination of a reckless follower of Jesus. tú terminas teniendo un discípulo apasionado por todo lo que Cristo desea. You end up having students who are setting the example for the rest of the church. Tú terminas teniendo adolescentes y jóvenes que ahora son el ejemplo para la iglesia en cuanto a pasión y devoción a Cristo. Because they haven't become content with some of the same monotonous rhythms that you and I have fallen into. Porque ellos no han caído en estos ritmos y monotonías que los adultos hemos caído. The crazy and the weird La of the locura youth y la is rareza de untapped los potential. jóvenes puede ser enseñable. Youth, Jóvenes, you are not the future of the church. You are the church right now.
Tú no eres el futuro de la iglesia, tú eres la iglesia hoy. You have a role to play right now in the very same kingdom of God that your parents are participating in. Tú tienes un papel que jugar en el mismo reino de Dios en el cual están participando tus padres ahora. The wisdom of elders is not something to brush off as just old school or not understanding. La sabiduría de los ancianos no es algo que debas de meritar, sino es algo que debas abrazar. It's the main thing you lack is experience, is the wisdom of your parents. Joven, es aquello que te hace falta, es la experiencia, es la sabiduría de tus padres. Parents, the craziness of your kids is not something that is holding them back. Padres, la locura o la pasión de tus hijos no es algo que va en su contra. It's the energy that the church needs, and it just needs to be pointed towards Jesus. La pasión y energía que la iglesia necesita cuando es apuntada hacia Jesús. Students, receive correction and rebuke from your elders. Jóvenes y adolescentes, recibe la exhortación y la dirección de los mayores. Elders, recognize that not everything they do, even if you don't understand it, needs rebuking. A los mayores también les digo que no todo lo que hacen los jóvenes y adolescentes necesita exhortación o dirección. And when you do speak into someone else's life, whether it's a child or a coworker or someone in your small group, code it all in love. Y cuando tú vayas a hablar a un niño, a un adolescente o a alguien en el ministerio o que está ahí cerca de ti, yo te pido que tú lo llenes esa conversación de amor y gracia. I believe if this church and all the churches of the world were able to receive correction from one another and have hard conversations, we would all be better. Yo creo firmemente en que si todos pudiéramos tener conversaciones duras de exhortación y de ánimo de una manera correcta, seríamos una mejor iglesia para Cristo. That's my prayer for every relationship in this church today. Esa es mi oración para cada relación en esta iglesia hoy. Those hard conversations you're debating on having with someone right now, have them. Puede que tú has detectado algo en tu hermano y tienes una conversación difícil que tener con él. Yo te animo a que la tengas. But are you approaching it with the tone and the love that Paul brought to the church in Corinth? Pero te animo a que te acerques de una manera similar o igual a la que Pablo la hace, lleno de gracia y de misericordia para con ellos. And likewise, are you able to receive correction? Do you have the humility to receive rebuke? Y del otro lado, tal vez alguien se va a acercar contigo para tener una conversación incómoda. ¿Estás listo para recibir instrucción y exhortación? Te pido que tengas humildad para hacerlo. Because I'm fully aware that some of the people in this room, you are the person that your friend is wondering if they should talk about the things that you're doing. Porque yo estoy seguro que la persona que está ahí en tu silla, o sea, tú, es aquel que tu hermano está pensando, ¿voy y lo exhorto o no? You are the person that your brothers and sisters in Christ are staying up at night and wondering how they're going to talk to you about that thing you're doing you know is wrong. Tú eres la persona que tiene a tus hermanos en Cristo preguntándose cómo me acerco a él y le digo que eso que está haciendo no es para la gloria de Dios. Is love the firm enough foundation of this church that we can all not just become protective but grow one another? Puede ser el amor un cimiento de esta iglesia en el cual nosotros podemos animarnos a crecer en unidad. Students, learn from your elders. Jóvenes, aprendan de los mayores. And older generations, learn and be inspired by the youth. Y generaciones mayores aprendan y sean inspirados por los jóvenes. I pray that this example set by Paul would actually make every one of you closer with one another. Yo pido que este ejemplo que ha sido puesto por Pablo nos ayude, les ayude a estar más cerca unos de otros. And if that grace, that forgiveness, that tone of acceptance and love and thankfulness just seems impossible, then maybe we need to return to Jesus now. Y si esa gracia, esa misericordia, ese perdón parece imposible para la situación en que estás, yo te animo en que regreses y veas a Cristo. If grace just seems like there's no way it could make its way into whatever situation you're dealing with, then let's go to the one from whom grace and peace pours out of. Si la gracia parece que no es suficiente para la situación en la que está, corre a aquel que está lleno de gracia y misericordia. Corre a Cristo. If you'd bow your heads with me as we close. Si pueden orar conmigo y cerrar sus ojos e inclinar su rostro. Dear Lord, thank you for everything this church is doing.
Querido Señor, gracias por todo lo que está haciendo esta iglesia. Thank you for the leaders they are cranking out and the ministries they are doing in this city. Gracias por el liderazgo y por todos los ministerios que están alcanzando esta ciudad. I pray a blessing over all of their efforts, and I pray a blessing over every individual and family in this room. Yo oro por una bendición para cada uno de estos esfuerzos y oro para una bendición para cada familia en este lugar. God, I pray that you would soften hearts, Dios, yo oro que tú emblandezcas that corazones, you would soften my heart que tú emblandezcas mi corazón and make all correction, all rebuke come from a place of just overwhelming love. y que toda corrección y exhortación que yo vaya a dar venga de un lugar de un amor exuberante. Because God, all that we have, all that we are, and all the fruit that we bear is simply from your Spirit. Porque todo lo que somos viene solamente de tu Espíritu Santo. And for those here today who need to accept that first before they can show it, God, I pray that they are desperate for this love that you offer. Y para aquellos en este lugar que no tienen esta gracia y están desesperados por ella, yo oro, Señor, que ellos puedan clamar por tu gracia y tu misericordia. For the grace of salvation that you give, that we did nothing to deserve, you just love us and want to be with us. Para que esta gracia de salvación en la cual nosotros no podemos hacer, podamos recibirla porque tú nos amas y deseas estar con nosotros. As I get off this stage and I stop talking, I pray your Holy Spirit would continue to turn in hearts. Yo oro que mientras yo me detengo de mi predicación, tu Espíritu Santo continúe obrando en cada corazón. Transform us from the inside out and bless our relationships going forward. Transfórmanos desde nuestro adentro hacia afuera y bendice a nuestras relaciones. We ask all of this in Jesus' name. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Agradecemos a Kyle por su palabra. Agradecemos a Enrique, el pastor Enrique, y a toda la iglesia de la ciudad de Kansas. Ellos han venido a servir los diferentes ministerios y han sido de gran bendición. Gracias por la palabra. Creo que salimos retados. Creo que el Espíritu Santo en nosotros pone esas situaciones en las cuales nosotros podemos acercarnos con nuestros hermanos. Pero creo que nos han dado una llave al corazón de nuestro prójimo, una llave de gracia y de misericordia, una llave de esperanza. Yo te animo a que la usemos para animarnos unos a otros a vivir para la gloria de Cristo, y esto traiga mayor unidad y podamos ser una iglesia que refleja a nuestro Salvador y nuestro Redentor. Que tengas un excelente domingo, que Dios siga resplandeciendo su rostro sobre tu vida y que podamos ser participantes de la extensión de tu reino, predicando el mensaje del Evangelio. Que tengas un excelente día. Te esperamos el miércoles. Información para todos los eventos aquí en el DEC. Nos vemos.